En este video vamos a hablar de el conocido como teorema de los cuatro colores, que es una aplicación especial de colorido de grafos. Este problema tiene su origen en 1852 y tiene un nombre propio, Francis Guthrie, que mientras coloreaba un mapa de los condados de Inglaterra, observa, se da cuenta que solo hacían falta 4 colores para hacerlo. Este es el mapa de condados de Inglaterra. Y él le comenta esta observación que hizo a su hermano, que casualmente era estudiante de matemática, entre otras cosas, y uno de sus maestros era el conocido matemático Auguste de Morgan. De Morgan estudia el problema, le parece interesante. De hecho, publica en una revista como una carta contando este problema para todos los lectores, y intenta probar y tratar de ver si realmente esta conjetura de 4 colores se podía transformar finalmente en un teorema. Y a partir de este momento es que nace hasta ese momento la que se llamaba conjetura de los 4 colores. Vamos a poner más rigurosidad en el enunciado, y lo podemos hablar de un mapa, pero también podemos hablar de un plano subdividido en regiones contiguas, y vamos a decir que en este caso requiere no más de 4 colores, de forma tal que no queden regiones que tengan una frontera en común con el mismo color. Así como el problema surgió en condados, también se le puede aplicar en países, provincias, otras regiones de mapa, incluso dibujos para colorear o otras cuestiones. Lo que sí, en este enunciado se deja claro una serie de condiciones que tienen que cumplirse para realmente lograr que se pueda colorear en nada más 4 colores. Y en principio, la primera condición es que cada región es continua, es decir, una provincia, un país, un fragmento de una región en particular, cualquier sea el nombre que le queramos dar, no puede estar separado en su superficie. Un ejemplo de esto sería Estados Unidos, que tiene separado Alaska dentro de la parte continental. Otra condición que vamos a aplicar es que no pueden existir fronteras puntuales, solo lineales, es decir, que no pueden haber fronteras compartidas entre 3 o más países. Con este enunciado, en 1890, Heywood logra demostrar que se puede colorear con estas condiciones en 5 colores. No llegando a 4, pero ya pudiendo demostrar con 5. Años anteriores existieron otros intentos de demostración, pero muchas veces terminaban con contraejemplos que hacían que esa demostración no sea precisa. En 1976 fue la primera vez que la conjetura fue demostrada. Fue demostrado por Kenneth Appel y Wolfgang Haken, pero no fue aceptada. Y no fue aceptada por una polémica alrededor. Dos cosas que fueron polémicas. En primer lugar, que para hacer la demostración utilizaron una computadora para demostrar, porque tenían muchísimos casos base en los que se trabajaban, que eran distintos tipos de mapas base con los que después mediante esos podían generalizar a otros. En total 1478, y al mismo tiempo
no fue aceptada por la poco rigurosidad o por ciertas falencias dentro de la justificación matemática que utilizaban después para unir esos casos bases. En 1996, 20 años después, otros investigadores atacaron el problema, también trabajando con computadora con casos bases, pero lograron reducir a solo 633 configuraciones bases, más simples para demostrar, y hacer más rigurosas las pruebas matemáticas. Esta es hasta la fecha una demostración que se toma como válida, y obviamente estamos hasta la fecha tomando como la conjetura de los cuatro colores, dándole el nivel y el carácter de teorema de cuatro colores. Vamos a llevar nosotros el problema de teorema de cuatro colores, de coloreo de mapas, a algo que ya conocemos, que es el coloreo de grafos. Y podemos ver que el coloreo de mapas es justamente un caso particular de coloreo de grafos. Si tenemos un mapa, por ejemplo el de la República Argentina, podemos transformar este mapa en un grafo. O sea, cada región, cada provincia en este caso, será un nodo, y cada frontera entre provincias se transformará en un eje que une esos dos nodos. Acá podemos ver cómo quedaría para la Argentina. Si simplemente hacemos esta reducción y lo tratamos de resolver, habíamos visto que el coloreado de grafos era NP completo, entonces no sería una buena idea, ¿no? Sería transformar nuestro problema en algo que sabemos que es difícil de resolver. Pero dado las características que tiene nuestro grafo armado, vamos a ver que es un caso especial que sí lograremos resolver en tiempo polinomial. Y vamos a definir entonces el concepto de grafo plano. Un grafo plano es un grafo que se puede dibujar en un plano justamente sin que sus ejes se crucen. Por ejemplo, un grafo completo de 4 nodos es un grafo plano. Se puede dibujar sin que ningún eje se cruce. Pero por otro lado, un grafo completo de 5 vértices, 5 nodos, no es plano. Cualquier forma de que intentemos dibujar esto, siempre alguna línea, algún eje se va a terminar cruzando con otra. Lo que podemos observar es que, dado un mapa con las características que da el teorema de los cuatro colores, su dual, o sea el grafo que podemos construir, como explicamos antes, conforma un grafo de tipo plano. Tenemos después el teorema de Kuratowski, que afirma que un grafo es plano si y solo si no contiene un subgrafo isomorfo a una subdivisión elemental del grafo completo de 5 vértices, que es uno que vimos antes que no se podía dibujar en forma plana, o el grafo bipartito completo de 6 vértices. Son estos dos casos. Una subdivisión elemental lo que significa es que que tenemos algunos de estos dos grafos, pero que en algún eje o en uno o varios ejes le insertamos vértices entre estas aristas. Un ejemplo sería tomar ese eje e insertarle una arista nueva. Este teorema es una de las formas de demostrar que un grafo es plano. Hay otras formas más. Sin embargo, tenemos una forma eficiente de determinar la planitud de un grafo, y es de uno de los ejemplos está dado en una publicación
que se llama Efficient Planarity Testing del 74, hecha por Hopcroft y Tarjan. Ahí dejo el enlace de la publicación para que puedan consultar. Y en este algoritmo que presentan se puede determinar si un grafo es plano con una complejidad en función a la cantidad de vértices de ese grafo. Por lo tanto, es un algoritmo polinomial. Por lo tanto, vamos a decir que si un grafo es plano, y lo podemos verificar en forma eficiente con complejidad en función a la cantidad de vértices de ese grafo, lo podremos colorear con 4 colores de acuerdo a la demostración del teorema de los 4 colores. Veamos ahora por qué eran las limitaciones que no son del todo que se puedan cumplir en la vida real, que da el teorema de los 4 colores. Por ejemplo, en nuestro mapa anterior de la República Argentina, podemos ver que hay 4 provincias, La Pampa, Río Negro, Mendoza y Neuquén, que comparten un punto específico, que es la intersección del río Colorado con un meridiano particular, y esa intersección genera un límite que comparten esas 4 provincias, siendo que en nuestro enunciado no podía haber un límite puntual, una frontera puntual. Ahí está el dibujo mostrado en un círculo rojo como es en el mapa. Y vemos que entonces las provincias de la República Argentina no cumplen con la condición del teorema de los 4 colores. Por lo tanto, no podemos asegurar que se puedan colorear con 4 colores directamente. Y ahora veamos por qué es que no se pueden hacerlo. Fíjense, si lo pasamos a su dual el grafo, nos da un caso de subgrafo completo de 4 nodos, que eso dijimos que era plano. Ahora, si permitimos que existan estas tipos de frontera, puede haber casos donde este subgrafo de 4 elementos se convierta en el subgrafo de 5 elementos, por ejemplo, completo, que es el que dijimos que no era plano. Y ahora vamos a ver un ejemplo de eso. No es lo que pasa en la realidad, pero imagínense que estas 4 provincias estuviesen totalmente rodeadas por una quinta provincia que está alrededor de estas otras 4. Entonces, cuando hagamos el grafo, nos va a dar un resultado no plano. Fíjense, esto sería el dibujo de nuestro grafo, y cuando vemos su representación mediante el grafo, vemos que nos queda un grafo completo de 5 nodos, de 5 elementos, y por lo tanto, fíjense, coloreo con 4 colores los rectángulos interiores y me queda un quinto rectángulo que no le puedo dar ninguno de los colores de esos 4 porque comparte frontera con esos 4. Por lo tanto, si dejamos que esa condición que fijamos de frontera puntual como válida, entramos al riesgo de no poder finalmente colorear con 4 colores, porque llegamos al riesgo de que en el grafo que generamos nos quede una subestructura que no sea planar. Por otro lado, otra de las limitaciones que dábamos era que no puedan haber regiones no continuas, porque, bueno, obviamente no cumplirían con las condiciones del teorema de los 4 colores. Y ahora vamos a ver un caso. Imaginen una región A que tiene que mantener el mismo color, pero al mismo tiempo, como se ve en esta imagen, no es continua. Tenemos en este caso una región A que no es continua, que tiene como
está rodeado, tiene limítrofe con otras regiones también del estilo rectangular. Y si dibujamos cuál es el grafo equivalente para esta configuración, nos damos cuenta que en este caso también, si bien no hay ninguna superficie límite que comparte más de 3 puntos, pero también al no ser continua no se transforma en un grafo donde de nuevo tenemos en este caso un grafo completo de 5 nodos. Por lo tanto, tampoco lograría colorearlo con 4 colores. Vimos acá en este video un caso particular de coloreo de grafos, por lo tanto ya habíamos visto otros casos donde podíamos determinar cuántos colores necesitábamos, como los grafos completos y los grafos bipartitos. Pero bueno, esto es una razón para muchas veces cuando tenemos que encarar un problema, tratar de ver si tiene alguna peculiaridad, aún sabiendo que el problema general es NP completo, porque hay casos especiales como este donde podemos en forma eficiente dar respuesta a lo solicitado.